Los saludo a todos los que han entrado al canal Camino a Yeshua, mi canal para enseñar la palabra de Dios. Básicamente, este canal se va a referir al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dijo que el evangelio del reino se proclamaría para testimonio a las naciones y vendría al fin. Y como estamos en los últimos tiempos, de eso hablaré, porque debemos conocer al Señor. Si en Él está la salvación, en Jesús, Yeshua, su nombre en hebreo, a Él es al que tenemos que conocer. Entonces, este ministerio de Camino a Yeshua comienza en este mes de abril del 2024 y lo hice con unos videos que hablan acerca del reino de Dios. Ya tengo 2 hechos y en el primero les hablé de dónde surgió el mal. Todas las personas nos preguntamos, pero es que si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? Y la gente debe saber dónde se originó, cómo apareció el mal, cómo el ser humano se contaminó desde Adán y todos nacemos con esa iniquidad. Y por qué era necesario un Salvador. Eso se los hablé en este primer video. También les dije cuál era la definición de reino y quiénes son los componentes de ese reino, quiénes lo conforman y su propósito del reino. En el segundo video les hablé acerca de quién es Yeshua, Jesús, en el reino de Dios, y Jesús como fundamento del reino. Les comenté acerca de las razones por las cuales Jesús vino. ¿A qué vino Yeshua a la tierra? Y cómo ser parte de este reino, cómo usted entra en él y participa de él. En este tercer video les voy a hablar acerca de lo que la Escritura dice que se compara con el reino. ¿Por qué el Señor habla de estas comparaciones en parábolas? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué fue lo que explicó? ¿Por qué hablaba en parábolas? Les voy a hablar del sistema religioso, que es en el que estamos prácticamente los que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En vez de estar en el reino, en vez de estar dando el fruto que el Señor espera, estamos en un sistema religioso eclesiástico que viene desde Roma. Pero el Señor nos está sacando de ahí. Y se lo voy a comparar con el reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia de pertenecer al uno o al otro? Les voy a hablar acerca del sistema de gobierno del reino y de sus características. Eso por hoy. Y en el cuarto video les voy a hablar acerca de manera más profunda de sus componentes, o sea, de los gobernantes, de la legislación que es la palabra de Dios, la Escritura. Les voy a hablar de la cultura porque tenemos un estilo de vida diferente a las personas que no están en el reino. Bueno, entonces por ahora comencemos con el tema de hoy. ¿Con qué es que el Señor compara el reino de Dios? Entonces Él dice que se compara con un hombre que sembró buena semilla, era buena. La sembró en su campo, pero al dormir los hombres, vino su enemigo, que en este caso es nuestro adversario, el diablo. Vino y sobresembró cizaña en medio del trigo y se fue. También lo compara con una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y la semilla de mostaza es la más pequeñita de las más pequeñas que hay, pero cuando crece da un árbol muy frondoso, y así es el reino. El Señor Jesucristo, cuando llegó a la tierra, dijo: el reino de Dios se ha acercado, y Él vino y lo mostró y se lo enseñó a los discípulos, y así es como se ha extendido al mundo entero el reino de Dios. Algunos lo están viviendo como debe ser, otros estamos ahí con una mezcla, pero de ahí nos va a sacar el Señor.
nos está sacando a algunos. Y para eso es importante que tú veas este video, porque vas a aprender un montón. ¿Sí? Entonces, el reino de Dios se extiende así, de pequeño, al mundo entero. También lo compara con la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. Las escondió, esa levadura, hasta que fue leudado. Ustedes saben que la harina se le echa levadura y ella se va agrandando. Así es el reino de Dios, se va extendiendo de manera exponencial. También se compara con un reino escondido, en que está escondido en un campo, un hombre al hallarlo lo encubre y por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es semejante a la parábola del mercader en busca de perlas, de buenas perlas. Mire que se habla de buena perla, de buena semilla. Y cuando encontró una buena perla, muy preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Todas estas parábolas están en el libro de Mateo, en el capítulo 13. Esto sucedió conmigo. Yo me gradué como profesional de la contaduría, en finanzas, 2 carreras profesionales, la ejercía. Pero cuando yo fui conociendo el reino, que ya llevo 22 años, le dije, Señor, si lo más importante de esta vida es la salvación, porque ¿de qué sirve lo que hagamos en esta tierra si vamos a tener una condenación? Yo quiero dedicarme a eso, yo quiero, en oración le decía, yo quiero enseñar la palabra de Dios. ¿Qué gana la gente con que yo sea contadora? Nada. Pero sí van a ganar mucho si yo les enseño lo que tú me reveles. Entonces, eso hice, dejé todo. Y el Señor me puso en este ministerio de Camino a Yeshua y mi vida va a ser para vivir en el reino y enseñar lo que el Señor me revele. También se compara el reino de Dios a una red que es echada al mar. Recoge todos los peces, una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en canastas y lo malo lo echan fuera. Así va a ser el Señor. Va a escoger quiénes le obedecimos y quiénes no, y nos va a separar. Pero usted se pregunta entonces, ¿por qué Jesús habla en parábolas? Y Él lo explicó. Él lo dijo en Mateo 13, del versículo 34 al 35. Todas estas cosas habló Jesús a las multitudes en parábolas, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dice, abriré en mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la creación. Y el Señor se refería al profeta y al salmista Asaf del Salmo 78, del versículo 2, en que él, hablando su salmo, el Señor le da la profecía para que la expusiera. Y dice las mismas palabras, abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la creación. Y se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Este estilo de enseñanza de Jesús en parábolas a través de historias en las que él usaba preguntas, usaba metáforas, proverbios, contenían la verdad escondida para que las entendieran solamente los que tenían el corazón preparado para escuchar, para entender y aplicar esa enseñanza, porque ellos deseaban conocer a Dios. ¿Sí? En los salmos se habla mucho y en proverbios se habla de entendimiento, de conocimiento, entendimiento y sabiduría. El conocimiento llenarse uno de información, que sirve pero no tanto. Cuando se escucha, escuchar se refiere a conocimiento, a tener información. Entender se refiere a comprender esa información, o sea, a tener entendimiento, a tener revelación. Pero esas dos no funcionan
efectivamente solas, se requiere la sabiduría. Y la sabiduría es aplicar el entendimiento, el conocimiento que se recibió con la revelación y vivirla, ponerla en práctica. Por eso los fariseos se oponían a la enseñanza del Señor Jesucristo porque no la entendían. Entonces, el Señor les explicó lo de la importancia de entender, de escuchar bien. Él les dijo en Mateo 13, del 13 al 17, por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón. Ahí está también la clave de cómo es que se entienden las parábolas. Dice, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados, vosotros bienaventurados son sus ojos porque ven, sus oídos porque oyen. Porque es cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y de oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces de ahí sacamos quiénes son los que reciben la revelación. Los que tienen ojos para ver y los que tienen oídos para oír y los que tienen un corazón para entender. Las parábolas el Señor no las explicaba, Él las lanzaba, solo las sembraba, pero les enseñó a los discípulos la explicación de las parábolas cogiendo la del sembrador, porque ellos le preguntaron, pero son para que sean sembradas, ¿sí? Nosotros que proclamamos la palabra, pues las estamos enseñando, las estamos explicando, pero el Señor no lo hacía. Entonces los fariseos y escribas estaban llenos de religiosidad y el Señor Jesús les enrostró eso. Les dijo, dice la Escritura, entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Él respondió y les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición. O sea, el Señor había dado, Yahvé, las leyes a Moisés y los judíos las conocían, pero ellos sacaron otras leyes, mayores, un montón, y se aferraban más a lo que ellos habían dicho que a lo que Dios había dejado. Entonces, el Señor Jesucristo se los dice, ustedes están viviendo por las tradiciones, ¿sí? Y así está el mundo de ahora. Nos educaron de esa manera, vino la religión a nuestros países y nos llenaron de religiosidad. No solo el mundo, los que no conocen del reino de Dios, los que no saben de la Escritura, los que no han llegado al camino, que es Jesucristo es el camino, sino que también nosotros, los que estamos en el Evangelio, estamos permeados por eso y nos volvimos religiosos. Les voy a hablar acerca de la religiosidad versus el reino de Dios. La religiosidad produce un sistema de reglas, ya se los dije, porque no se lavan las manos cuando van a comer, porque aquí, porque allá. En cambio, el reino de Dios produce una cultura, un estilo de vida que se vuelve natural en nosotros. Lo hacemos porque nos nace, ya desde que llegamos al camino, nos nace orar, ayunar, nos nace hacerlo, el Espíritu Santo nos dirige y lo hacemos con amor, no nos tienen que obligar. Es una vida natural. El religioso se preocupa todo el tiempo por sus necesidades
Y ahí estamos también muchos de los hijos de Dios, y de ahí el Señor nos tiene que sacar, porque Él nos dijo, en el reino no hay preocupación por las necesidades. Nos lo dijo a través de Mateo, en el capítulo 6. Dijo que no nos preocupáramos por nada, porque el Padre sabe todas nuestras necesidades. Y el Señor nos está enseñando a dejarlo todo, a que no nos preocupemos si tenemos empleo, si no tenemos, ¿sí? El religioso tiene sincretismo, o sea que tiene la mezcla de la palabra de Dios con las tradiciones, con la religiosidad. En el reino se tiene la palabra de Dios revelada. El religioso vive por emociones, muy alegre, muy contento cuando escucha la palabra, pero ¿y el fruto dónde está? El ciudadano del reino tiene la palabra de Dios como su verdad. En ella piensa, de ella habla. Y esa misma palabra vive. En cambio el religioso, inclusive el evangélico, habla. ¿Y dónde está su fruto? Entonces les voy a hablar acerca del sistema eclesiástico para que usted mire, yo estoy en él o no estoy. ¿Me salgo o no me salgo? La idea es que se salga. Yo ya el Señor me sacó hace 2 años de ahí. Y ahí voy aprendiendo a vivir en el reino. ¿Cuál es ese ministerio, ese modelo ministerial del sistema eclesiástico? Es piramidal, es pastoral, es cultocéntrico, se vive por el culto, no tanto por congregarse con el Espíritu Santo, sino estar en el culto cada 8 días. Pues ya les voy a hablar más profundamente acerca de esto. Es desasociado con la realidad, tiene una dirección conciliar, de concilios, y es desajustado al calendario profético de las convocatorias solemnes que el Señor cumplió en parte, va a cumplir el resto, y nosotros debemos de estarlas practicando o celebrando más bien, hasta su venida. Entonces, ¿qué se requiere para salir de ahí? Un quiebre en la persona, que haya un discernimiento. Yo me sentía pero ¿yo qué estoy haciendo? Ya llevo 22 años en el camino del Señor, ¿y dónde está mi fruto? ¿Yo por qué no estoy dando lo que el Señor dice en la Escritura que espera recibir de nosotros? Entonces vino como una inconformidad, y la idea es que usted se sienta inconforme si no está dando el fruto que el Señor espera. En el sistema piramidal, ¿cuál es ese modelo? Es una persona. ¿Por qué es piramidal? Porque es una persona y los demás lo siguen, todos son subalternos a él. Y esta persona normalmente es un pastor. No están ahí en esa congregación, usted lo ve, que no están activos los demás ministerios, el de evangelistas y un poco evangelismo, el de maestros, el de profetas, el de apóstoles, el de salmistas. A los salmistas se les llama músicos. Algunas congregaciones les llamemos a los músicos. Ellos no son músicos. Ellos deben estar cantando la palabra de Dios, como los salmos o cualquier parte de la Escritura, cantarla, ¿sí? El pueblo de Dios vive y se limita mucho, es a un culto cada 8 días, diferentes actividades que se celebran en el transcurso de la semana en esa congregación, y prácticamente se le quita el tiempo a la persona para que esté más con el Espíritu Santo. El Señor espera que estemos mucho tiempo con el Espíritu Santo. Imagínense, el diezmo de 24 horas, ¿cuánto sería? 2 horas con 40 minutos. Usted se está dedicando todo ese tiempo a estar ahí en la presencia. No, Padre, dame, pida aquí, pida allá, no, ahí, adorando, como esta música que yo uso. En mi canal los voy a conectar con gente de Dios que canta música para Dios, que traen mensajes. Ese es el propósito de este canal, conectar más que todo a los jóvenes y a los prejuveniles con cánticos para el Señor.
Y en mi tiempo devocional, desde ya les digo, él se llama Bram. Qué producción tan hermosa, a mí me llega mucho a mi ser. Este sistema eclesiástico está desasociado con la realidad de lo que se vive en el país, de lo que se vive en cada territorio. ¿Sí? Por eso no ofrece las respuestas que la gente espera, no nos vienen a buscar. Pocas veces los gobernantes van y buscan un evangelista, lo hemos visto que lo han hecho, pero debería que todo el mundo nos buscara en el barrio. Venga usted, mire, necesito esto, cuénteme, aconséjeme, ore. Pero no, eso no se da, casi. Entonces está el sistema eclesiástico desasociado también al calendario profético que Dios nos dejó. En Levítico 23 está. Claro, los judíos lo practican de una manera muy textual. Nosotros en este momento lo debemos de hacer de una manera pues más espiritual. O sea, ¿cuáles son? Son 7 festividades, o más bien no, son 7 convocatorias en las que hay 3 fiestas. Esas 7 convocatorias están distribuidas en el año y nosotros las debemos de celebrar. ¿Cómo? Reuniéndonos, ya sea virtual o presencial. El Espíritu Santo a través de los profetas nos dice en dónde va a ser presencial esta convocatoria. Ahorita en el mes de abril, el 26, 27 y 28, el Señor decidió que estuviéramos a nivel mundial, viniéramos a Barranquilla. Y yo soy beneficiada porque yo vivo en Colombia, me queda más fácil. ¿Qué causa? ¿Qué es lo que genera este ministerio eclesiástico en la persona? Un desorden, un vacío, tiniebla. Usted sabe que hay tiniebla y luz. El Señor Jesucristo es la luz. Cuando no hay revelación de Él, hay tiniebla, hay confusión, se siente cansancio y se siente mucha frustración. Yo me sentía muy frustrada y le dije, Señor, yo quiero dar fruto, ayúdame con eso. Y bueno, Él ya me puso en este ministerio y va a dar fruto. Claro que sí, en el nombre del Señor. Yeshua. Entonces, ¿cuál es ese modelo ministerial que el Señor quiere que tengamos? El sistema de reino, que sea dinámico, una dinámica de reino, que sea una dinámica de familia. ¿Sí? Las sociedades se forman por las familias. Aunque el nuevo orden mundial está destruyendo a la familia, nosotros tenemos que retomar ese diseño de familia. También debe de haber todos los oficios ministeriales: profeta, maestro, evangelista, apóstol, inclusive, que muchos no creen en el apóstol, yo sí. Entonces esos 5 ministerios deben de estar interactuando. ¿Pero qué hay? Solo pastor. Este sistema y modelo debe ser relacional, ¿sí? Que construya comunismo, ¿sí? Que yo espero que en el futuro la comunidad donde vivo vengan a mí y yo les supla sus necesidades y les ayude a resolver sus problemas. Esa es la tarea del intercesor profético. Todos los que venimos al camino del Señor somos intercesores proféticos. No es que profeticemos, porque ese lo hace, necesariamente lo debe hacer el profeta de oficio. Pero nosotros como intercesores proféticos estamos orando, estamos intercediendo por las personas, les estamos enseñando la palabra. Eso es, profético significa conforme al diseño de Dios. No que te diga con qué te vas a casar y qué dinero vas a tener, que eso lo distorsionó el enemigo, pero el Señor lo está enderezando. Bueno, este modelo de reino debe dar respuesta a los problemas, esas necesidades, y nosotros somos esas personas indicadas para hacerlo. Debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo, obvio, y todos debemos de estar ajustados a ese calendario profético de convocatorias. Como les dije, vamos para Barranquilla a celebrar Pesaj. Pesaj es que el Señor nos pasó por alto las iniquidades que arrastramos, con las que nacemos todos. Por eso usted que está viendo
estos videos del reino de Dios, usted debe decidirse, si no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, y entregarla, porque es que Él es el Salvador, Él es Dios hecho hombre, Él los compró. Aunque usted no lo escoja a Él, no lo elija, no le abra su corazón, usted ya está comprado por Él, usted le pertenece a Él. Es mejor hacerlo de corazón. Ven, Señor, entra a mi corazón, yo quiero que tú seas mi Señor. Necesito andar esta vida como está y como se va a poner, cogido de tu mano. Así se entrega usted al Señor. Eso lo expliqué en los videos anteriores. Entra, reconozco que estoy viviendo en desobediencia. Quiero vivir en obediencia. Me declaro un inicuo, una persona que está en iniquidad, que tiene una raíz de maldad. Pero tú, Señor, ya esa raíz de maldad la quitaste en el madero. Esa fue la obra de Pesaj. En el madero, Él nos pasó por alto las iniquidades, y todo el que tiene esa revelación de esa obra, ya la recibe, ya la toma, y ya pasa a ser una persona salva, que pertenece al reino de Dios. Deja la iniquidad, deja de ser inicuo. En este modelo ministerial que necesitamos, no hay un oficio ministerial mayor que el otro. El que tiene el oficio de profeta no es mayor que el pastor. Se les ha dado mucha importancia y todo el mundo se emociona cuando viene el profeta, pero ninguno es mayor que el otro. El pueblo de Dios no puede ser la víctima de lo que va a suceder en el mundo. Debemos ser esa luz, esa sal que el Señor nos dice en la Escritura que seamos. Entonces, con este modelo ministerial que se genera un despertar, el Señor tiene un movimiento ahorita más activo a nivel mundial de ese despertar. Es una espada que es Él, pues lo muestran los profetas, yo lo creo, donde de ahí sale la dirección de un viento, de un fuego, del agua, que son metáforas, pero que a nivel espiritual se mueven en el pueblo de Dios, y así Él está despertando a nivel mundial a su pueblo, para que vayamos a despertar a los demás que ni tan siquiera han entrado al reino. Entonces así se va a extender el reino de Dios más, y vamos a hacer luz en las tinieblas. Nosotros tenemos la revelación de la verdad, el que está en el reino, y el objetivo o un beneficio más de estar ahí es que vamos a vivir en plenitud. El Señor nos está enseñando, nos lo dice, y nosotros tenemos que orar: Señor, enséñame a vivir en esa plenitud que tú me ofreces, que yo no me preocupe por nada. Eso lo ofrece el reino de Dios, que descansemos en el Señor. Y bueno, lo otro es que la gente tenga el discernimiento de esa necesidad de prepararle el camino al retorno de Yeshua. Él viene por su pueblo y Él viene a establecer un reino, su reino, por 1000 años. Entonces, ¿qué se requiere para que haya un cambio de modelo? Que haya un quiebre en la persona, que se note que quiere cambiar, que no está conforme. Eso sucedió en el Edén. Hubo un quiebre. Estaba Adán, estaba Eva, todo funcionaba bien. Cuando vino el enemigo Lucifer, que ahí fue donde en el cielo surgió la maldad, ya lo expliqué en el primer video, y hay un punto de inflexión. Convenció a Adán de fallar, de comer del fruto del bien y del mal. Como Adán tenía la administración de ese lugar y le dijo que administrara la tierra, cuando falló él, no Eva, él fue que cayó iniquidad en el hombre, en el ser humano, y todos nacemos con esa iniquidad. Pero el Señor Jesucristo vino y también hizo un quiebre, un punto de inflexión al sistema satánico. Lo desarmó, lo rompió, lo destruyó.
destruyó. Aleluya por eso. Y estableció un reino. Por lo tanto, en cada persona tiene que haber ese quiebre. Que entienda que el sistema eclesiástico no es el sistema del reino. Así es como se cambia de modelo. Que se pudra ese yugo por medio del Espíritu Santo. Y que se renueve la mente de creer, de hablar y de vivir la palabra de Dios. Y por supuesto, todo esto es dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se necesita para enfrentar este panorama profético que Dios nos plantea? Tener un punto de partida correcto, volver a él. Tener un diseño ministerial correcto. Y tener una preparación integral. Se lo digo un poco más detallado. Volver al punto de partida es ser guiados por el Espíritu Santo para que Él nos diga cuál es el modelo de ministerio que debemos de tener cada uno. Sí, mi jurisdicción es más que todo lo joven y el prejuvenil. La jurisdicción de cada uno va a ser diferente. ¿A quién va dirigido? Entonces, este cambio debe ser acompañado por personas que ya lo han hecho, que están caminando en este sentido. Y lo otro es recordar. El Señor nos puso en el ADN nuestro cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Nosotros debemos de orar: Señor, recuérdame cuál es ese ADN que pusiste en mí. Y lo otro es ser responsable, porque el cambio es para ti, depende que tú lo quieras. ¿Sí? Que tú hagas des ese paso. Bueno, el segundo paso para entrar al modelo correcto, ¿sí?, es el del diseño ministerial. Este debe estar avalado por la Biblia. La base, y se la vuelvo a mostrar, es la Escritura. Mucha gente no cree en la Biblia, pero es que esta es la palabra de Dios. Sí, la escribieron seres humanos, pero ella misma dice que es inspirada por Dios. Por eso es palabra de Dios. Aquí está todo. Esta es nuestra base. Entonces, ese diseño de ministerio debe estar avalado por la Escritura. Debe tener un ministerio profético. O sea, diseñado por Dios. Lo profético es el diseño de Dios. Debe ser diseñado por el Padre Celestial y ser único. En la manera como el Señor me va a usar a mí no es la manera como voy a usar a otro. A quien voy enfocado yo, más específicamente, va a ser diferente a que el Señor te diga a ti. Es único y debe ser funcional. O sea, que se cumpla el propósito para el cual el ministerio del Señor mandó a crearlo. ¿Sí? Y por último, la preparación. La preparación debe ser integral. O sea, debemos tener un cambio en el cuerpo, mente y espíritu. Tenemos que vivir como hijos de Dios, vestir como hijos de Dios, pensar como hijos de Dios y ser del espíritu. Tenemos que ser preparados para ensamblar estos diseños y tenemos que ser preparados para implementarlos. El Espíritu Santo nos da el diseño para ser ensamblado en el ministerio. Entonces, en este momento yo fui conectada cuando me encontré en YouTube con el Ministerio Redil y Clem. Ellos nos han enseñado demasiado a muchos, a miles. Y ellos, el Señor les dijo, en el 2024, preparen varias cumbres ministeriales donde ustedes enseñen a planificar los ministerios. Entonces va a haber un proceso de observación en esa cumbre que los lleva al entendimiento, un proceso de ensamblaje con base en lo observado, armar diseño y un proceso de planificación profética. Va a ser durante todo este año 2024 y yo puedo creer que va a seguir, porque es que el Señor debe de cambiar al Hijo de Dios de estar en una estructura eclesiástica para que sea de reino. Ya les hablé del cambio. Ahora sigo con el reino de Dios en sí.
voy a hablar del sistema de gobierno del reino. El reino de Dios es un reino soberano. ¿Qué es soberano? Declarar que el reino de Dios es soberano es que el Dios Yahvé o Yahvé, la Y, la H, la V y la H, Yehei, Baihei, no tiene vocales. Entonces le pusieron la A, le pusieron la E, le dicen Yahvé, le dicen Jehová o Jehová o Yahweh, dependiendo del idioma inglés o español, pero es Dios. Yo le digo Yahvé. Él es el dueño de todo en los cielos y en la tierra. Él es el todopoderoso, único rey de las naciones, que nunca ha sido derrotado ni lo será, y sus planes sí que menos que se van a derrotar. Lo que él dijo que va a suceder, sucederá. Y hay una palabra muy linda en Segunda de Crónicas que me gusta mucho, está del versículo 11 al 12, y dice: tuya, oh Yahvé, es la grandeza y el poder, y la gloria, y la victoria, y el honor, porque todo cuanto existe en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo, oh Yahvé, es el reino que se eleva por cabeza de todo. De ti procede la riqueza y el honor, y tú lo gobiernas todo. Y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Él hace grande a sus hijos, pero toda gloria es para Él. Aunque los ministerios que el Señor nos dé crezcan, porque Él lo permitió, la gloria es para Él. Entonces dice en 1 Timoteo 6, de 15 al 16, el bienaventurado y único soberano, el Rey de los que reinan y Señor de los que gobiernan, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver, a Él sea el honor y el dominio eterno. Amén. Lindo, ¿cierto? La palabra de Dios es hermosa, hay que amarla. Bueno, en Mateo 28 dice que el reino de la tierra está bajo la soberanía de un rey, y ese rey es Yeshua, Jesucristo. Él se lo dijo a sus discípulos. Entonces dice la escritura en Mateo 28, entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yahvé, Padre Celestial, se la dio, y Él estaba hablando como hijo de hombre, porque Él es Dios, pero Él no vino como Dios, Él vino como hijo de hombre. Se despojó de su divinidad por amor a usted y por amor a mí. Por eso amémoslo, se lo merece. Bueno, ahorita les voy a hablar de las características del sistema de gobierno de Dios. El reino de Dios, ¿cómo es? No es un imperio, no es una república, no es democracia, no es socialismo, no es comunismo, no es dictadura. Entonces, ¿qué queda? Una monarquía, donde hay un rey y una monarquía. Y aquí en la tierra hay monarquías, en Inglaterra hay reyes, pero son injustos. Una monarquía creada a su amaño, a su manera, no como la de Dios, donde Él es el soberano. Entonces, en el reino de Dios, la monarquía es en donde el rey ejerce funciones de Estado y de gobierno. Gobierno porque dirige, Estado porque cumple las funciones de un Estado, que son tener leyes, tener un pueblo, tener un territorio. En este momento nuestro territorio para establecer el reino es la tierra. Yo les voy a hablar de eso más profundamente. El rey establece las políticas del reino y el sistema legislativo. El rey nombra como embajadores a sus hijos para que nosotros lo representemos y establezcamos ese reino aquí en la tierra. Bueno, ahora les voy a hablar más específicamente de esta monarquía. El rey es un gobernante eterno. Él no es elegido por un periodo, como si ocurre en los gobiernos de la tierra. Él no puede ser sometido a juicios por nadie, ni de ninguna clase.
El rey ejerce su poder por medio de la ley dada por Yahvé y por lo tanto es un enviado de Dios, su Padre Celestial. Yeshua el Rey tiene el propósito de que el reino se extienda en la tierra y él delega su autoridad a sus hijos para gobernar. Estos poderes deben ser puestos en función para que se cumplan los propósitos del reino de Dios. Bueno, como ya se los he dicho, el sistema del reino de gobierno, del reino de Dios, es contrario al sistema de gobierno de los hombres. Entonces, ¿cómo es este sistema de gobierno de los hombres? Usted mismo lo puede ver. El fundamento del gobierno del hombre es el error, porque el Señor es la verdad y el que no está en él está en error, y como producto de ese error pues dirige, y como está en iniquidad, porque todos nacemos con la iniquidad de Adán, que es una raíz de maldad que nos lleva a pecar, a tener una vida de práctica de pecado. Así es como ellos dirigen, con una orfandad espiritual. Buscan enseñorearse y subyugar a los hombres. En el gobierno del hombre su fruto es injusticia. Imagínense reyes de generación en generación, la misma familia dirigiendo en Inglaterra. A mí me parece una injusticia, ¿sí o no? Bueno, en el gobierno del hombre se hace mal uso de los recursos naturales creados por el Padre. Tiene la naturaleza sujeta a vanidad, creando caos, desequilibrio, muerte. ¿Sí o no? Si no, esas guerras. ¿Cuánta destrucción en una guerra? Pero ellos le dan mucho énfasis a las guerras. ¿Y qué trae de bueno la guerra? Destrucción. Bueno, su futuro es la destrucción eterna. Así es. El gobierno del hombre alimenta el humanismo y la independencia de Dios. ¿Qué se está hablando en las novelas, en las películas, en la misma televisión, por medio de noticieros? Que haya una independencia, porque los noticieros promueven lo que el enemigo, el adversario, el diablo está haciendo con este sistema del mundo. Que haya una independencia de Dios, que vivamos como uno quiera. Que se ahoga la vida del espíritu, crea una atmósfera de tinieblas en las naciones, porque no son dirigidos por el Espíritu Santo. Con este sistema se genera miedo, guerras, pleitos, enemistades, desasosiego, incertidumbre. La gente no, ¿qué va a pasar? Y con temores. El gobierno del hombre hace cambiar al ser humano y lo hace caminar lejos de su identidad y propósito que Dios tiene, de su herencia. Dios nos hizo con propósito, pero este sistema lo aleja. Pero el cambio, el reino de Dios nos hace caminar a nosotros, los seres humanos, en la plenitud de esa identidad de reino y de propósito. Conecta al ser humano con su verdadera naturaleza, el ADN que Él nos puso en el espíritu, a la imagen, hechos a imagen y semejanza de Dios. El reino de Dios trae paz, gozo, justicia, seguridad a quienes estamos bajo su gobierno. Cuida y preserva la creación. Y utiliza la creación para el propósito por el cual la creó, preservarse y que tenga un equilibrio de vida. Este reino de Dios nos mantiene conectados al Creador. ¡Qué maravilloso! Todos los sistemas de gobierno que han salido del hombre han sido producto de su condición de iniquidad, es decir, de su independencia con el Padre Celestial, independencia del reino. Entonces, la mentalidad del ser humano es tener poder. Bueno, el Señor nos dijo desde la primera página de la Biblia, en Génesis, gobiernen. Entonces, todos queremos gobernar. Pero el estilo del gobierno de este mundo
es diferente a como el Señor lo plantea, contrario. Entonces eso está en Mateo 20, del versículo 25 al 28. Dice, sabéis que los gobernantes, se lo dijo a los mismos discípulos. ¿Sabe por qué les dijo el Señor a ellos eso? Porque un día una madre se acerca, la madre de Jacobo, que es Santiago, y de Juan, y le dice, Señor Jesús, Yeshua, ¿por qué no me pone a un hijo a la derecha de su reino y el otro a la izquierda? Entonces los otros 10 discípulos se molestaron por eso. Entonces el Señor viene y les aclara, les pone todo en la mesa para que lo tengan bien clarito. Vengan, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿o no? ¿Sí o no? Usted lo sabe, yo lo sé, y así se los digo el Señor. Y los grandes ejercen autoridad sobre las personas, pero no será así entre vosotros, sino el que quiere llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo, así como el Hijo del Hombre, que es Él. Jesús es el Hijo del Hombre. Él les dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, como les decía ahorita, nosotros como intercesores proféticos tenemos una función, y es ayudarle a la gente con sus problemas, a resolvérselos y a suplirles sus necesidades en la medida que nosotros podamos. Entonces, esta estructura del gobierno de Dios es Yahvé, el Creador. Él es el soberano de todo. El Rey, a quien Él le delegó autoridad, que es Jesucristo, Él tiene el mando en este momento, luego se lo entregará de regreso al Padre, a Yahvé, y Él es el máximo representante del reino. Está el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, y Él es el que tiene autoridad aquí en la tierra. Y la familia de Dios, nosotros, los ciudadanos, a quienes nos delegan ese gobierno para que establezcamos el reino. Entonces, usted y yo, como lo decía yo en el otro videos anteriores, nosotros no somos ovejas, nosotros no somos una iglesia. Vamos a una congregación que es iglesia, congregación, asamblea, pero nosotros somos reyes y sacerdotes. Los hijos de Dios somos santificados, o sea, Él nos llama santificados porque nos separa, somos separados, por eso somos santos. Santos no quiere decir que uno no cometa errores, que uno no haga mal. Uno se maneja mal unas veces, claro, porque somos seres humanos, pero como separados que somos santos, somos santificados y somos reyes y sacerdotes. Vinimos para gobernar. O sea que nosotros solamente como sacerdotes no solo ofrecemos ofrenda a Dios de nuestra vida, ofrenda de alabanza, sino que también nosotros declaramos juicios a una persona, si es necesario, o a un territorio. Pero eso tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos ha hablado tanto de que cuidemos lo que hablamos. Porque cuando nosotros hablamos incorrectamente, nosotros maldecimos a una persona. Y por eso cuando aprendemos a hablar correctamente, Él nos da la autoridad. Declare juicio. O si no, nos metemos en problema con Él. De nosotros somos hijos hechos reyes y sacerdotes, no ovejas. Entonces el Señor dice en la palabra en Primera de Pedro, que es muy conocida en el capítulo 2, versículo 5, que dice, tú los formaste en un reino para Yahvé gobernar, sacerdotes para servirle a Él, y ellos gobernarán sobre la tierra. Eso lo dice Apocalipsis 5, el versículo 10, pero en Primera de Pedro 2, versículo 5, dice, ustedes mismos como piedras vivas están siendo edificados como casa en el Ruach, o sea en el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, para ser sacerdotes apartados para Yahvé,
para ofrecer sacrificios del Ruach aceptables a Él y por medio de Yeshua, el Mesías. Bueno, ya estoy terminando. En primera de Pedro 2:9 dice, en otra versión, pero ustedes son un pueblo escogido, los sacerdotes del Rey, una nación santa, un pueblo para Yahvé, poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y del que los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Qué bueno, bendito Rey, que yo ya estoy en la luz. Bueno, el Señor nos dice que nosotros, los santos hijos de Dios, vamos a juzgar a los ángeles, para que lo sepa usted si no lo sabía. En primera de Corintios, en el capítulo 6, del versículo 1 al 3, dice, pues nos está enseñando el Señor que nosotros debemos de estar aquí ayudando a resolver los pleitos. Por eso es tan importante que en el gobierno en cada país estén hijos de Dios ahí, porque nosotros debemos de participar en esa resolución de conflictos. Entonces dice la Escritura, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Nosotros vamos a venir con el Señor Yeshua a juzgar al mundo. Pero además de eso, dice la Escritura, y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois incapaces de juzgar los casos más triviales, los de cada día? ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este mundo, de esta vida? Entonces ya, para terminar, les comento que también el Señor dice en la Escritura, la palabra de Dios, que los apóstoles, los 12 apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso está en Mateo 19, en el versículo 28. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, me despido por ahora, pero espero que sigan con el video número 4. Les hablaré cosas importantes como la legislación y los componentes de los que yo les he hablado hoy de manera así más trivial, más sencillita.